Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su gentileza y su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del secretario general del Movimiento del Socialismo Más, nuestro amigo el abogado Felipe Mujica. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás, Daisy? Como siempre, un verdadero placer conversar con Felipe, quien tiene sapiencia política. Y eso en este momento en el país es muy importante y creo que los venezolanos debemos valorar este tipo de conversaciones, que es como lo que vamos nosotros a hablar con nuestro amigo Felipe. Y bueno, no sé por dónde empezar, porque yo siento que en Venezuela hay como una especie de halo de expectativa con ciertas reminiscencias de frustración en este momento, que todavía tiene una buena parte de expectativa y de esperanza en función de un movimiento que hizo un sector político del país a través de Guaidó. Bueno, una manera de empezar puede ser por Guaidó. Yo claro, quisiera... porque Guaidó fue el que se juramentó. Claro, pero yo quisiera más bien empezar por otro lado, para que después evaluemos qué es lo que ha venido pasando allí, ¿no? Yo creo que los venezolanos el lunes reaparecimos después de los carnavales más largos que hemos tenido en nuestra historia. Recuerda que estos carnavales tipo más largos que la Semana Santa. No, mucho más largos. Creo que son cerca de 20 días que tuvimos de carnaval, entre el momento en que Maduro decide anticiparlos. Los carnavales terminan el miércoles siguiente y el día jueves viene la catástrofe del tema de la luz. Y entonces los venezolanos tuvimos toda la semana esa de carnaval y después tuvimos una semana más y como 5 o 6 días más conviviendo en el peor desastre que este país haya tenido desde el punto de vista de su rutina en su historia. Yo digo que tuvimos los carnavales más largos, por primera vez unos carnavales sin agua, por lo menos los carnavales que yo recuerdo toda mi vida son carnavales con agua porque además se jugaba carnaval. Claro, por Eso favor. Se acabó, carnavales sin luz, con todas las consecuencias que eso implicaba desde el punto de vista de lo que padecimos todos los venezolanos, porque por primera vez en todo este largo periodo de conflicto nos conseguimos con que hubo unas medidas que nos igualaron la condición de vida, la calidad de vida a todos. Y lo que una parte del país viene padeciendo hace mucho tiempo, pero otra parte la padecía menos y otra parte casi no la padecía, bueno, pasamos a padecerla todos. Por lo menos en el sentido de la luz y el agua. De la luz y el agua y las consecuencias. Quizás uno con el estómago vacío. Bueno, el estómago vacío, más afortunado, teniendo que preservar comida, teniendo que inventar qué hacer con la comida para que no se pudriera, etcétera, etcétera. Bueno, ese cuadro terrible con el que amanecemos esta semana, con el que comenzamos la semana, todavía no se ha superado. Tenemos las distintas versiones. Todavía hay miedo que viene otro apagón. No, y las versiones de qué fue lo que ocurrió, que si fue el imperio, que si fue de sabotaje, que si fue un problema de mantenimiento. Yo personalmente, que no soy técnico en la materia, compro el argumento que dan los más especializados, que se trata de un problema de mantenimiento y que al no dársele el mantenimiento que eso requiere, genera las consecuencias. Hay quienes dicen incluso que una vez que eso se produjo, el gobierno prefirió irse a fondo para crear esa situación que finalmente produjo, en donde, como estábamos comentando antes del programa, la gente, una persona cualquiera le quitas la luz y cuando le vuelve la luz, bueno, es como si llegara el inicio de la vida de nuevo. Eso fue como un paro. Exacto. Un paro. Entonces, del país paralizado. Ese contexto de ese país viviendo de esa manera tiene un gobierno que no da respuestas, que no da ningún tipo de salida. Ve, por ejemplo, lo que terminó haciendo el gobierno, diciendo que todos los ministros ponían su cargo a la orden. Ahora, esa decisión, que puede ser correcta cuando tú estás en medio de un desastre, en una empresa privada, un gerente se equivoca y tiene que irse del cargo, si se equivoca, y la equivocación trae como consecuencia un desastre. En los gobiernos serios, cuando un funcionario no tiene
cómo cumplir con sus responsabilidades, bueno, lo renuncian o lo despiden. Y en este caso intentaron aplicar lo mismo. Ahora, la pregunta que nosotros nos hicimos, que por cierto en la rueda de prensa del MAS del lunes, expresamente, bueno, ¿y por qué la renuncia no comienza por Maduro? Porque que debió haber renunciado antes de pedirle la renuncia a los ministros, o conjuntamente decir, señor, le renuncio al país que le he solicitado la renuncia a los ministros, que pongan sus cargos a la orden, y también le anuncio al país que yo, que soy el principal responsable de todo esto, también estoy poniendo mi cargo a la orden para que se busque una salida política. Claro, ustedes le piden la renuncia a Nicolás Maduro en esa rueda de prensa, pero te pregunto, ¿cuáles serían las consecuencias de esa solicitud? Porque sabemos que él no lo va a renunciar hasta ahorita. Es que no sé si ese escenario ustedes lo consideran realista. Es que no está hecho precisamente para que renuncie, simplemente ellos intentaron manipular a la opinión pública con una respuesta que era el gabinete pone sus cargos a la orden. Y simplemente nosotros vimos buscando tratar de la oportunidad de decir de manera muy clara, un momentico, es que no es el gabinete, eres tú. Y se lo dijimos al país. Ahora, por supuesto, nosotros tenemos la convicción de que de allí a que Maduro le escuche lo que le está diciendo el MAS y asuma la decisión como se la planteamos, porque le dijimos, renuncia, facilita las cosas, tu renuncia puede permitir la búsqueda de un acuerdo en el cual se genere otro tipo de gobierno y donde busquemos soluciones pacíficas y electorales. Por supuesto, sabemos que no es eso lo que va a hacer Maduro, pero lo que te quiero emblematizar lo que está pasando allí. Bueno, frente a eso tenemos el otro problema. El país mayoritariamente está contra Maduro. El país necesita tener claramente una alternativa. El país, al igual que en otros momentos, la sociedad, la mayoría de la sociedad venezolana, ha conseguido a alguien a quien endiosar. En este caso, el caso de Guaidó, que al igual que ocurrió en otros momentos, cuando fue Henry Ramos, cuando fue Julio Borges, cuando fue Capriles, cuando fue Rosales, cuando fue antes Carlos Ortega, cuando fue Pedro Carmona, bueno, siempre ha habido la posibilidad de que el que ha tenido la responsabilidad principal en una circunstancia determinada de tener que dar la cara, inmediatamente lo convierten de esa manera, y el comportamiento que viene, bueno, también se va asemejando a eso. Pero en esta oportunidad el contexto internacional está muy firme. Hay una gran cantidad de países que no reconocen al gobierno de Maduro y eso creo que es una diferencia importante. Es una diferencia. En relación a las otras ocasiones cuando los políticos que tú mencionaste. Sí, no. En otros momentos ha habido también una solidaridad internacional muy grande. El problema es que no ha tenido las características de esta. Estas son más sobre la cual mayor confrontación. Yo tengo algunas dudas sobre cómo eso se ha manejado, porque la solidaridad internacional y el papel de organismos internacionales, como es el caso de la OEA, o las Naciones Unidas, o cualquiera de esos grupos que se constituye, como el Grupo de Lima, tiene que ser fundamentalmente el de servir de soporte a la construcción de salidas concertadas, dialogadas, políticas. A diferencia de otros casos, aquí ocurrió que hasta un momento determinado la solidaridad internacional estaba bajo la idea de que inexorablemente iba a venir una intervención en Venezuela. Los sucesos de Cúcuta, todos estuvieron al calor de una idea de esa naturaleza. Eso ya creo que en Venezuela tiene pocas posibilidades de que alguien argumente a favor de eso. Entre otras cosas porque simplemente en la medida que los compromisos no se cumplen, de un lado o del otro, yo me imagino que los venezolanos que negociaron la posibilidad de toda esa circunstancia cucuteña deben de haber dicho y deben de haber ofrecido algunas cosas que después no se cumplieron. ¿Qué no se cumplió? No sé, porque como yo no estoy en el caso de quien negoció, yo no me meto en eso. Simplemente sé lo que escucho y lo que dicen, pero no quiero involucrarme en una cosa de la cual no puedo dar plenamente constancia que eso es así. Pero es evidente que ofertas que se hicieron después no se cumplieron. ¿Qué ha traído como consecuencia eso? Bueno, que buena parte de los países que venían diciendo abiertamente el tema de la intervención han comenzado a recoger. La propia reunión que tú ves que se produjo ayer. ¿Eso es un triunfo para el gobierno de Maduro? Esa es una derrota para el país. Eso no es que es un triunfo para Maduro, es una derrota para el país, porque Maduro lo que hace es aprovechar esa circunstancia. Para ganar tiempo. Si yo amenazo a un país de intervenirlo y yo soy el gobierno, bueno, de manera natural, yo digo
el imperio me quiere invadir. Y lo utilizo como argumento, pero desde el punto de vista del concepto de lo que debió haber hecho la solidaridad internacional, tú lo buscas en relación a otros países. Y la solidaridad se expresa de otra manera. Aquí lo que está planteado, y es lo que debe hacer la solidaridad internacional, es impulsar un mecanismo que permita que en algún momento los venezolanos asumamos el control de nuestro destino. No puede ser que el destino de Venezuela se esté conversando entre Rusia y los Estados Unidos. Ahora, ¿qué venezolano está allí presente? Ninguno. Ahora, sin embargo, supuestamente Rusia representa al gobierno y los Estados Unidos representan una parte de la oposición. Es absurdo que los venezolanos asumamos eso como que no pasa nada. Y esta delimitación que hace el sector que apoya a Guaidó dentro de la oposición, que con los 3 pasos que ellos argumentan, en todo caso, para resolver, o por lo menos para iniciar una solución en Venezuela, que es el cese de la usurpación, gobierno de transición y llamar a elecciones libres. Esos 3 puntos se pueden dar y se dan dentro de la oposición, se pudiesen en todo caso creer dentro de la oposición en este momento en Venezuela, o crees que definitivamente hay ahí unas aristas que todavía hacen ruido? No, tú tienes unos problemas a la hora de definir una estrategia de esa naturaleza. Yo me pongo a revisar lo que son las estrategias en otras situaciones parecidas a la venezolana, y primero, ninguna estrategia de esas se publicita de esa forma, de que cesa la usurpación, viene la transición y vienen las elecciones. La usurpación es un delito, y como tal tienes tú que tener las posibilidades o de buscar la manera de condenar ese delito, o si tienes la fuerza para decir, tú no sigues usurpando. Creo que ninguna de las dos cosas se tienen aquí para eso. Entonces, pensar que lo primero que tú tienes que hacer es salir de la usurpación, y que la usurpación la vas a sacar con la solidaridad internacional y no con tu propia fuerza y con tu propia estrategia, desde mi punto de vista, es un error. Yo jamás hubiera hecho eso. Segundo, la transición. La transición, en ninguna parte de la historia de la humanidad aparece una transición previamente descrita cómo se va a hacer. No hay un ejemplo en el que tú digas, esta es la ley de la transición, eso que hicieron ellos. No hay ninguno. Las transiciones son procesos que no se sabe cómo comienzan, no se sabe cómo se desarrollan y no se sabe cómo terminan, sino que después que terminan se echa el cuento. Entonces, y se dice, por ejemplo, esta transición comenzó tal día en que Pedro Pérez y fulano de tal se encontraron y comenzaron a hablar y comenzaron a ver cuáles eran los puntos de cercanía. Tú revisas todas las transiciones del mundo y todas tienen un anecdotario de por dónde empezó, cómo se dio, qué cosas tuvieron que hacer, a dónde fueron. Ahora, en Venezuela queremos hacerlo con una ley. Eso no existe. La transición hay que construirla. Y construirla con mensajes, construirla con políticas. Tú le tienes que decir a los militares, no que tienen una amnistía, pero sino que buena parte de la población compró esa bueno, es que por supuesto, es que no hay problema con que lo compren. El que lo compre no quiere decir que esté acertado. Aquí se ha comprado en otros momentos, aquí se compró, por ejemplo, la abstención en el 2005. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Aquí se decidió abstenerse en los procesos estos que pasaron. ¿Y cuál es el resultado? Se dijo, nos abstenemos para ir ahora a esto. Yo he tratado de ser prudente en no opinar sobre lo que está haciendo Guaidó. Simplemente he dicho que no me parece. Pero ya tú ves cómo quienes lo han acompañado y ya lo están despedazando. Porque claro, ya pasaron dos meses. También han dicho en muchas redes sociales que esos serían parte de los mensajes de un presunto o un hipotético G2 cubano tratando de dañar la imagen de Guaidó. Pero yo conozco gente que no es el G2 cubano, sino políticos de oposición, que ya lo están destrozando. Está dividida la oposición y siguen los mismos errores de todos estos años. Siguen estando divididos, siguen estando apostando a cosas que después que se las proponen al país, sirven, como yo digo, para hacer proselitismo político. Yo digo, vete ya. Eso no lo tengo como concretar, pero me sirve para hacer proselitismo político y para ponerme radical y ponerme a la cabeza de los radicales. Cuando yo digo, sí o sí, me sirve para hacer proselitismo político, pero no tiene nada que ver con la realidad. ¿Dónde quedó el sí? Pero fue no. ¿Dónde quedó el sí o sí? Fue no, ¿verdad? Ajá, y entonces, ¿por qué yo tengo que decir sí o sí?
Porque yo tengo que decir que yo voy a una reunión como hizo Julio Borges o como hizo el propio Guaidó a pedir la intervención. ¿Dónde se ha visto eso? Lo rechazaron los propios países que estaban en ese momento reunidos con ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sigue siendo un requerimiento imprescindible que, primero, la oposición se reconcilie. Yo he puesto siempre el ejemplo chileno. La oposición chilena, antes de ir al plebiscito, tenía 18 años haciendo lo mismo que hemos hecho aquí. Divididos, equivocados, confrontados. Bueno, un gran amigo venezolano, se llama Carlos Andrés Pérez, que era presidente de la República en esa época, los convocó a Venezuela, los reunió en la colonia Tovar una semana y empezó la reconciliación. Pero aquí hay que buscar una manera, y es el primer mensaje que hay que transmitir al país, que es que los sectores de la sociedad venezolana que están en contra de este desastre, nos podamos conseguir y que entonces ahí estén los partidos, la sociedad civil, los gremios, etcétera, 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 para entonces decir por dónde es que esto va. Hay una cosa en desarrollo, que es todo lo que está haciendo Guaidó. Bueno, dentro de un mes podemos volver a hablar. Yo, en el aniversario del MAS, que fue el 23 de enero, dije, ojalá, el 22 fue el acto y el aniversario fue el 19, dije expresamente, ojalá mañana no estemos 2 pasos atrás, sino que estemos 2 pasos adelante. Era el acto y donde no se sabía si Guaidó se iba a juramentar. ¿Qué pasó? Guaidó se juramenta y el propio Capriles dice, nadie sabía que ese juramento se iba a producir. Ahora, ¿tú crees que eso, en términos políticos, puede ser una conducción, puede ser un hecho, más allá de que sea que a la gente le guste o no le guste? A la gente le gustó, por supuesto, pero en términos políticos, ¿eso puede ser una manera de conducir un proceso como ese? No en términos políticos, en la próxima parte me gustaría que nuestro invitado analizara primero lo que esgrime el gobierno, pues inclusive hace poco declaró el canciller, señaló de peligrosas las declaraciones de Trump y Bolsonaro hace poco en la reunión que sostuvieron esos dos mandatarios. Por otra parte está la llamada Operación Libertad y un Guaidó recorriendo el país. Y una oposición y muchos sectores de la oposición callados, salvo algunas excepciones entre las que podemos contar nuestro invitado Felipe Mujica, quien ha declarado en diversos medios su postura. Dado todo este contexto y desde una perspectiva política, tomando en consideración ejemplos, que es lo máximo que podemos citar aquí, de otros casos con algunas características similares, ¿cómo observas los próximos días desde una perspectiva política en Venezuela? En la próxima parte del análisis de nuestro invitado, sigan allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, estamos conversando con el abogado Felipe Mujica, secretario general del Movimiento del Socialismo Más, y hablando de Venezuela, ese nombre, ese país que está en la mayoría de las mesas de los políticos a nivel mundial, y precisamente estuvo en una reunión muy importante que el gobierno calificó incluso de peligrosa con respecto a las declaraciones conjuntas que sostuvieron los presidentes de Brasil y Estados Unidos. Eso decíamos que tenemos, por ejemplo, al Guaidó recorriendo el país, que generó unas expectativas de cambio político en Venezuela. Todavía muchas personas están esperando que pues a los hechos nos remitimos. Y además de eso, un caos en los servicios públicos, un gobierno bien desgastado, pero en el ejercicio del poder. Sí, es que lo que estamos comentando, tú ves, por ejemplo, el gobierno. Yo creo que no tenemos que poder perder tiempo hablando mal del gobierno, porque no creo que podamos agregarle más nada a lo que todos sabemos. Este es el peor gobierno. Por sus hechos los conoceréis. Este es el peor gobierno de la historia de Venezuela. Y Venezuela jamás había pasado por una crisis como esta, en términos de la condición y la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos. Ahora, ¿qué ocurre? Ese gobierno que es tan malo es también un gobierno que maneja de forma apropiada todos los mecanismos en los cuales tiene que apoyarse para defenderse. Por ejemplo, si aparece de manera pública declaraciones
permanentes de funcionarios norteamericanos, de políticos venezolanos, de políticos colombianos, brasileños, hablando reiteradamente del tema de la intervención, que hay que salir de Maduro y de su gobierno por una vía que sea eficiente, etcétera, etcétera, sin que nadie diga expresamente cómo lo van a hacer. Pero evidentemente está planteado de forma reiterada la idea de que una invasión puede resolver el problema de Venezuela. Yo lo he dicho en distintas oportunidades, el esquema de que nos va a invadir, a quien más le sirve es al gobierno. Porque bueno, yo simplemente digo, me van a invadir y yo me defiendo. Eso podría unificar el criterio de la mayoría de las personas no quieren invasión de otro país. Todas las encuestas indican que los venezolanos no queremos una solución de ese tipo. La invasión ha sido siempre utilizada, en el caso cubano, lo traigo a colación precisamente porque la asesoría cubana aquí está presente con mucha fuerza. Los cubanos durante mucho tiempo, yo diría que todavía viven con el enemigo externo. Del enemigo externo. Que eso en política rinde. Cuando yo le echo la culpa de todo lo que me pasa al enemigo externo, la guerra económica, la guerra eléctrica, la guerra de no sé qué diablo, etcétera. De la época de los cubanos, en estos días me mandó un amigo una canción que se llama La Invasión, que habla de la supuesta invasión que estaban esperando los cubanos. El cantante es nada menos y nada más que Carlos Puebla. Imagínate qué estamos hablando. Estamos hablando de algo así como después de Valle Cochino, la amenaza de la invasión permanente, que si venían por el aire, que si venían por el mar, que si era así, que si era asado. En el contexto de la crisis de los misiles. En el contexto de la crisis de los misiles, a lo mejor también después de los misiles, porque siempre estuvo planteado. Yo la canción incluso la tengo allí guardada, cuando termine el programa te la voy a poner para que la escuches, para que tú veas el contexto en el cual ese tipo de cosas se arman y cómo se ponen al servicio de política. Entonces, la asesoría cubana dice claramente, utiliza la invasión al enemigo externo para echarle la culpa de todo. Bueno, ¿y qué hace el gobierno? La guerra económica, es culpa del imperio, por las medidas tales y tales y tales y cuales, pues nos quitaron los reales, por esto, por lo otro. La segunda cosa, el tema eléctrico, es la guerra eléctrica. Nos intervinieron por aquí con la máquina tal, con la máquina cual, la parte electrónica, etcétera, etcétera. Bueno, todo el mundo sabe, en verdad, que la situación económica venezolana es un caos desde hace mucho tiempo atrás. Yo pienso que la gente no está comprando eso. Bueno, sí, pero no es que lo compre o no lo compre, pero bueno, tienen un argumento. Tú los escuchas permanentemente, tú escuchas a un defensor del gobierno en un programa como este, ¿y qué te va a decir? La guerra económica. La guerra económica, y después la guerra eléctrica, y después te va a decir que bueno, que el imperio, y que aquí los que son cómplices del imperio, etcétera, etcétera. Ese es su discurso, es un discurso político, estructurado, repetido, reiterado. Entonces, ¿tú crees el gobierno, que puede haber una invasión en Venezuela? No, yo no ¿realmente? creo, yo no la veo en este momento por ninguna parte. Creo que incluso las cosas que se están discutiendo, te hacía el comentario de la reunión de ayer, en donde estuvo Rusia y estuvo los Estados Unidos, es un hecho lamentable que los venezolanos hayamos perdido el control de lo que está pasando aquí y que tengan que reunirse potencias extranjeras para tratar de ver qué es lo que van a hacer con Venezuela ellos, y que entonces después termina la reunión diciendo el ruso, mira, yo le advertí que evitaran la intervención, que eso no era así, porque nosotros tal o cual, porque eso pone una amenaza, bueno, todas esas cosas que se dijeron. Eso, si tú pones el ejemplo, por ejemplo, yo lo decía estos días, te lo comentaba a ti ahora, la crisis de los misiles en Cuba, cuando era todavía la Unión Soviética y los Estados Unidos, cuando estaba la Guerra Fría, y que los soviéticos decidieron, a petición o conjuntamente con Castro, supuestamente llevarse unos misiles. ¿Cuál podría ser el futuro de Maduro y el futuro de Guaidó en Venezuela? ¿Cómo lo observas? Para mí lo ideal sería que el futuro de Maduro y el futuro de Guaidó aterrizaran en una gran negociación política que permitiera que no hubiese muertos, que permitiera que entre todos los venezolanos emprendiéramos la tarea de recuperar este país y que las decisiones de Venezuela las tomemos los venezolanos. A mí lo que no me parece es que tanto Maduro como Guaidó pretendan que factores externos a Venezuela sean los garantes de resolver el problema. Yo prefiero seguir insistiendo en buscar mecanismos que ubiquen una salida
en Venezuela, hecha por los venezolanos, y que en todo caso... ¿Y esa salida siempre tiene que pasar por una reunión del gobierno y de la oposición? Siempre tendrá que pasar por un mecanismo de negociación, porque el tiempo de la negociación nunca desaparece, la negociación estará siempre planteada. Tú la ves en los problemas de los seres humanos. Tú te divorcias, peleas con tu marido, con tu mujer, y en el medio están los Aunque hijos. el gobierno siempre ha sido acusado, y la oposición también, de boicotear ese tipo de Bueno, sí, posibilidades. porque siempre se acusan de esa manera. Cuando tú peleas, entonces acusas al otro que no quiere y el otro te acusa a ti. Pero siempre estará planteada la posibilidad de la negociación como salida. Y tú lo que tienes que escoger, como ciudadano, como sociedad, dependiendo de cuál sea el conflicto, si es un conflicto individual o un conflicto colectivo, si tú prefieres negociar sobre una montaña de muertos, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, o si tú prefieres negociar tratando de evitar que se forme la montaña de muertos. De Colombia, desde el 48 hasta hace unos años atrás, un año, 2 años atrás, más de 500.000 de víctimas. ¿Qué queremos? Hacer lo mismo, que nos metamos en un brete, en las condiciones que sea, que termine como termine. Ahí está el caso, se lo comentaba, de todos los países de América del Sur. Todos esos países, con excepción de Colombia, eran gobiernos prochavistas hasta hace 5 o 6 años atrás. ¿Qué pasó ahí? Todos esos países resolvieron sus problemas por la vía política, por la vía electoral, sin intervención extranjera y buscando acuerdos entre los políticos y los ciudadanos de cada una de esas sociedades. Desde la perspectiva del MAS, ¿qué es innegociable en este momento en Venezuela y cuáles son las líneas gruesas de un accionar ecuánime y en función de la paz y el progreso de este país? ¿Qué es innegociable? La democracia, la libertad, nuestra condición de país soberano, la posibilidad de que los venezolanos podamos reestructurar toda nuestra economía, todo el tema social. Son cosas innegociables en cualquier sociedad del mundo. Mientras eso esté garantizado, tú puedes buscar los mecanismos. Y el tema de la solidaridad internacional, eso tiene manera de hacerse. Si hay dentro del gobierno personas que estén contestes con esta situación y que quieran hacer los cambios, o todos están cerrados y con la línea dura de Maduro. Yo creo que está claro que lo que está ocurriendo en Venezuela es que el desastre termina afectando a todo el mundo. Y cuando el desastre termina afectando a todo el mundo reacciona frente al desastre. Aquí esto que estamos viviendo los que están con el gobierno y los que estamos contra el gobierno. Y tú sabes que los militares, los políticos, los funcionarios del gobierno tienen las mismas dificultades que podemos tener la mayoría de los venezolanos. Eso va creando un estado de desesperación, de búsqueda de soluciones. Ahora, para poder buscar soluciones, tú tienes que decirle a los que están allá, mira, las soluciones que vamos a buscar van a garantizar que en Venezuela todos vamos a seguir viviendo en Venezuela y que todos vamos a seguir siendo venezolanos. El discurso para los que están allá tiene que ser un discurso abierto, de reconciliación. Por supuesto, comenzando por donde ya te dije. Lo primero que hay que buscar en Venezuela es cómo reconciliar a la oposición, para que la oposición, todos los que estamos en ese campo, podamos transmitirle al país que hay una visión compartida para buscar una ¿Considera que solución. Guaidó puede llamar a esa reconciliación en este momento? Ojalá pudiera. Guaidó lo primero que debería hacer en este momento, desde mi punto de vista, sería decir, bueno, señor, estoy buscando este papel, pero yo quiero que me acompañen todos. Yo los convoco a todos los sectores ¿No lo ha hecho? No lo ha hecho. Porque además esto tiene que ser público, eso no puede ser oculto. Tú no tienes por qué hablar escondido con Guaidó. Si Guaidó convoca una reunión, nos dice, yo convoco a todos los sectores democráticos del país a que tengamos un diálogo fructífero, a que busquemos soluciones, a que buscamos... Bueno, sería perfecto, sería una gran iniciativa de alguien que está jugando el rol que está jugando. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué las decisiones tienen que seguir siendo en grupúsculos, en cenáculos? ¿Por qué? Bueno, ya para finalizar, pues el mensaje del secretario general del Movimiento del Socialismo Más, no solamente al pueblo venezolano, sino en este momento a ese personaje que tiene una responsabilidad muy importante y que está en la palestra pública, como lo es Guaidó. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo por encontrarnos, por conseguirnos una salida democrática. El encuentro no solamente es los opositores que te apoyan, hay una cantidad de opositores que no te apoyan, hay sectores en el campo del chavismo que están seguramente dispuestos a conversar, pero para eso hay que tener una actitud, hay que tener una disposición,
a que eso se haga. Maduro y la FAN. Todos los factores. Es que tú, mira, aquí con que Guaidó dé el ejemplo. Dice, señores, yo voy a convocar a todos los sectores democráticos sin colocar cortapisas. Simplemente los convoco a una reunión donde comencemos a conversar qué es lo que hay que hacer. Eso es una iniciativa bien importante y entonces ahí veremos, los que estamos en desacuerdo con tales o cuales cosas lo diremos, los que están de acuerdo dirán, y bueno, pero conversamos y dialogamos. Eso es imprescindible. Lo demás es seguir la dinámica que ya conocemos y seguramente si dentro de un mes tú me invitas al programa, ya sabemos más o menos dónde va a terminar el balance de eso. Bueno, estará invitado. Ojalá no sea así. De una vez está invitado. Ojalá no sea así, ojalá podamos hacer otro balance. Para que sea un balance positivo para nuestro país. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a ti, Daisy. Felipe Mujica, secretario general del MAS, quien estuvo hoy con nosotros. Gracias por esta tarde y esta conversación tan interesante como siempre. A Felipe Mujica y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias porque una vez más nos permitieron entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, de Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Recuerden que esta entrevista usted también la podrá ver a través de www.gentedehoy.com. Feliz tarde. Informativo Mira TV está en ti.